Muy buen día a todos, mi nombre es Felipe de Jesús y vamos a hablar sobre la historiografía. Para esto primero veremos qué es la historiografía y como bien lo menciona aquí, es un estudio que nos ayuda a entender el proceso histórico a lo largo del tiempo. Incluye el análisis, métodos, teorías y todos los enfoques utilizados por los historiadores para darle una interpretación a cada evento y proceso histórico en todas las épocas. Esto tiene unos componentes o estructuras en que se maneja la historiografía. Uno de ellos es la interpretación y la perspectiva, la cual analiza cómo en cada época y cada cultura han interpretado el pasado, influenciadas por su propio contexto sociopolítico y cultural. También vemos que hay una evolución de las teorías. Examina cómo han cambiado todas las teorías históricas desde un enfoque cronológico y descriptivo de la antigüedad hasta las corrientes de la historia social, económica o cultural en nuestra actualidad. Por lo cual, esto quiere decir que la historiografía siempre va a seguir evolucionando en el sentido de conforme nuestra sociedad y cultura vaya avanzando. Otro muy importante serían los métodos y las fuentes. Evalúa los métodos y fuentes que los historiadores han utilizado como documentos, testimonios, cualquier resto arqueológico, entre otros, y cómo han tenido la disponibilidad o interpretación de esas fuentes y cómo todo esto ha afectado nuestra comprensión de la historia. Las escuelas historiográficas, que incluyen diferentes maneras de pensar, como lo es el positivismo, el marxismo, la escuela de los anales, entre otras, que representan diferentes enfoques en que la humanidad o los historiadores en este caso le han dado para comprender mejor el pasado. Ahora veremos la historiografía a través del tiempo, a través de unas líneas del tiempo que realicé con los mayores eventos que dieron una aportación muy significativa a la historiografía y a la historia. Muy bien, aquí tenemos a los principales actores en la historiografía de la Edad Antigua. Entre ellos tenemos a Heródoto, quien es considerado el padre de la historia y fue el primero en recopilar historias y datos de diferentes culturas de una manera sistemática y crítica. Introdujo el concepto de investigar y verificar los relatos. Tucídides se puede considerar el primer historiador científico, ya que introdujo el enfoque avanzado en evidencias directas y observaciones críticas. Tenemos después a Tito Livio, este romano, que él en su obra describió los orígenes de Roma prácticamente hasta el año 9 antes de Cristo. Obviamente mezcla una visión de historia y moralidad romana, ya que para él, en esta forma de ver su mundo, todo es glorificar a Roma. Y da un sentido de una narrativa patriótica, obviamente. Tácito, él se centró en una historia más reciente de Roma, analizando la política imperial y la moralidad en la sociedad romana. Su estilo fue incisivo y muy crítico y describe la corrupción y decadencia de los emperadores. Él influyó en la visión crítica de la historia romana y dejó una perspectiva moral sobre el poder. Sus obras suelen ser valoradas por el análisis político y psicológico de los personajes a los que describe. Y tenemos el fin de este periodo que se viene refiriendo a la caída del Imperio Romano. A partir de esa época pasamos de la Edad Antigua a la Edad Media. En esta época los historiadores comienzan a adoptar una narrativa teológica, especialmente con la llegada de varios autores cristianos quienes van a reinterpretar ese pasado en una función de una visión providencialista y moral. En pocas palabras, la historiografía antigua culmina en una compleja
combinación de narrativa, análisis crítico y valores morales, y subraya cómo cada autor refleja su propio contexto. Así, a su vez, como llegamos a este final de esta época de la Edad Antigua, donde estos autores nos dieron una visión diferente del mundo en el aspecto histórico, llegamos a la Edad Media. En la Edad Media cambiamos la visión de cómo se reinterpretó la historia desde un punto de vista más teológico. En este caso aparecen autores como Eusebio de Cesarea, quien establece el modelo de historia providencial, donde la expansión del cristianismo y la historia de la iglesia están conectadas con el plan divino. Su cronología bíblica y su enfoque cristocéntrico se convirtieron en referentes para futuros autores. Pasamos así por otros filósofos como Casiodoro o Gregorio de Tours, que fue de los primeros que intentó hacer una visión de la historia de los francos, obviamente desde un punto teológico. Así llegamos a Isidoro de Sevilla, quien consolida el conocimiento histórico y religioso de la época a través de su perspectiva cristiana y moral, y influye en una visión histórica de la península ibérica y en el proceso de preservación del conocimiento clásico. El venerable Beda, él estructura una historia nacional con un enfoque cronológico riguroso, en lo que la, en lo que la conversación al cristianismo es el centro de la narrativa. A su vez establece un modelo historiográfico local y religioso que influye en cronistas posteriores. Si tenemos como Alcuino de York o Egingardo, quienes siguen dando aportes a la historiografía, pero siempre centrándose en una visión teológica. En el caso de Guingardo, él es de los primeros que empieza a hacer una bibliografía política medieval ensalzando la figura de Carlomagno. Entre el siglo X y el siglo XII, las órdenes monásticas como las benedictos o la orden de Cluny, guardan en sus abadías textos y obras que combinan eventos históricos con registros religiosos y hechos milagrosos, reflejando la visión de la Iglesia sobre el tiempo y los acontecimientos. Eh, Guillermo de Malmesbury, él en sus obras nos da un paso hacia la historiografía más crítica, en donde las fuentes se valoran de acuerdo con su veracidad y coherencia. Y tenemos así como otros historiadores como Matthew Paris, que documenta los eventos que sucedieron en la Europa, principalmente en Inglaterra, desde un punto de vista juicioso político, y esto nos da un avance hacia una evolución en la forma en cómo se integran las opiniones y observaciones personales sobre los monarcas. Jean Froissart, en sus crónicas que relatan la Guerra de los 100 Años, nos da un enfoque caballeresco y detallado. Se enfoca en personajes y eventos específicos, marcando una transición hacia una historia más narrativa y enfocada en la individualidad. Entonces podemos ver que durante la Edad Media la historiografía estuvo dominado por la perspectiva cristiana y las crónicas monásticas y eclesiásticas que veían estos eventos históricos a través de una lente providencial que buscaba lecciones morales y religiosas en los hechos narrados. Con el tiempo, la historiografía medieval fue evolucionando hacia una historia con un mayor énfasis nacional y en observaciones personales, influenciada por la revalorización de las fuentes clásicas y un enfoque más crítico y literario en los siglos posteriores. Tras el fin de la Edad Media llega la época del Renacimiento, donde nuevas corrientes filosóficas, culturales y historiográficas dan un aporte y una revolución a lo que veníamos viendo desde la Edad Media, con filósofos como Voltaire, Guicciardini o Marx,
empezamos a ver una nueva forma de estudiar la historia. Voltaire, él siempre abogó por una historia más centrada en las ideas y los valores en lugar de solo los hechos militares y políticos. Guicciardini fue uno de los primeros en desarrollar una historia crítica y analítica, analizando los eventos y con una perspectiva realista centrada en las experiencias personales. Leopold von Ranke, considerado el padre de la historiografía científica, propuso que la historia debería narrarse tal como realmente fue. ¿Qué quiere decir esto? Que enfatizó mucho el uso de las fuentes primarias y su objetividad. Marx, él introduce una visión materialista de la historia centrada en las relaciones económicas y de clases como factores determinantes en los procesos históricos. Así vamos cada vez llegando a la época contemporánea donde estos pensamientos que acabo de describir siguen evolucionando en una forma diferente de ver la historiografía. Tanto es así como podemos ver un ejemplo, sería Lucien Febvre, que impulsó una historia que analizará las mentalidades y la vida cotidiana más allá de los hechos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia ya va tomando un sentido mucho más individualista y hacia cualquier persona, a cualquier ser que pueda dejar un registro de su pasado, se le puede hacer historia. En esto vamos avanzando hasta llegar a la época contemporánea, donde pensadores y historiadores como Peter Burger han promovido la historia cultural y el estudio de las mentalidades en épocas diversas de la historia, hasta como Carlos Gissenburg, conocido como el desarrollador de la microhistoria, que en su obra El queso y los gusanos abordan detalles minuciosos para entender fenómenos históricos mucho más amplios. También tenemos a Natalie Simon Davis, que fue una historiadora que exploró temas de género y microhistoria, centrando sus estudios en la vida cotidiana y las experiencias de las personas. Así es como podemos ver que desde el Renacimiento hasta en la época contemporánea, la historiografía ha evolucionado en una narración descriptiva centrada en figuras heroicas a un análisis crítico y multidisciplinario que abarca factores sociales, económicos, culturales y psicológicos. Pioneros como Petrarca, Guercini sentaron las bases humanistas y críticas que, mientras que figuras posteriores como Ranke, Bloch o Foucault impulsaron unos enfoques mucho más científicos. En la actualidad, la historiografía se enfoca en las experiencias cotidianas, la cultura y las mentalidades, reflejando una comprensión más compleja y matizada de estos procesos históricos. En conclusión, la historiografía es el estudio de cómo se ha interpretado y escrito la historia a lo largo del tiempo, analizando métodos, teorías y enfoques que han moldeado nuestra comprensión del pasado. Esto quiere decir que desde la época antigua hasta la época contemporánea hemos pasado por muchos periodos diferentes, pero que han aportado a nuestra comprensión de la historia, desde una idea de empezar a investigar los datos de una manera más crítica y analítica, a pasar por procesos donde la religión, en este caso el cristianismo, tomó el control de todo el conocimiento, por lo cual durante la Edad Media la historiografía tuvo un enfoque muy religioso, hasta el Renacimiento, que viene con innovaciones del pensar del ser humano, porque pues estas escuelas filosóficas van dando un sentido de perspectiva en cómo es el ser humano y qué rol tiene en el mundo, hasta llegar a una época contemporánea donde ya van teniendo un sentido mucho más individualista y fijándonos más en aspectos más precisos para llegar a comprender todas las causas que desarrollaron los eventos de nuestro pasado. Con esto concluyo y espero sea de su agrado esta exposición. Dejo unas referencias de donde tomé ciertos apuntes
Y sería todo. Muchas gracias.